y quiero hablar de otra cosa hoy. Hacer una pausa sobre la imparcialidad de Dios y hablarle de otro tema que creo que, como decía el apóstol Pablo, para mí no me es gravoso repetir las mismas cosas otra vez, ¿verdad? Y especialmente cuando se trata de la palabra del Señor y que el pueblo del Señor siento que estamos pasando en un momento un poquito difícil por muchas circunstancias, ¿ok? Muchas circunstancias. Pero este tema de desafíos yo lo abordé no hace mucho, no aquí en domingo en la mañana, pero lo abordé un miércoles en la noche cuando tuvimos la reunión de damas y caballeros juntos. Yo abordé ese tema, tal vez no en el mismo enfoque que vamos a tener en esta mañana, pero sí abordamos este tema de alguna manera. Creo que también las damas redimidas abordó algún aspecto de esto también allí. En ese retiro que tuvieron las damas allí, mis hermanos. Así que tal vez para algunos que estuvieron los miércoles va a sonar un poquito, dice, ya he escuchado esto antes, es verdad que lo ha escuchado antes allí. Una de las palabras claves que nosotros usamos aquí en la iglesia, cada año tenemos una palabra clave, fue la palabra clave confiar. ¿Se recuerdan? La palabra confiar de Juan capítulo 16, versículo 33, donde dice allí que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que es muy apropiado esta cita para el tema que vamos a tratar hoy sobre desafíos. Porque la realidad, mis hermanos, es que todos enfrentamos desafíos en la vida. Todos. De hecho, ahorita estamos enfrentando desafíos. Todos estamos enfrentando desafíos de diferentes maneras. Y a decir verdad, cada quien va a mirar estos desafíos de manera diferente también. Todos los enfrentamos y cada quien lo va a mirar de manera diferente. Por ejemplo, alguien puede estar viendo este desafío que tiene delante suyo ahora mismo como una oportunidad de crecimiento no planificada. O sea, llegó a tu vida, no lo planificaste, no lo estabas buscando, eso llegó, ese desafío, tienes que tomar una decisión, pero lo estás viendo como una oportunidad de crecimiento. Más en cambio, habrá otros tal vez que será un reto a vencer. Dice, yo no contaba con esto se salió de mis manos, pero bueno, en el nombre de Jesús le vamos a dar el pecho, vamos a darle la cara y vamos a enfrentarlo. Y es un reto, ¿ven? Para otros será una complicidad de la vida, donde tal vez dice, wow, yo no veo un respiro en mi vida. Es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. ¿Entienden? Entonces dice, la vida está conspirando contra mí. No, la vida no está conspirando contra ninguno de nosotros. Entonces, le quise poner esos tres escenarios, esos tres puntos de vista, porque puede pasar que lo estemos viendo desde esa óptica en nuestra vida, hermano. ¿Sabe? Todo tiene que ver con la actitud con que vemos y enfrentamos estos desafíos en la vida. Con la actitud que los enfrentamos. Como vemos y enfrentamos estos desafíos que están delante de nosotros, tendrá mucho que ver, escuche esto, tendrá mucho que ver la cosmovisión que tengamos de la vida. O sea, a la hora de que llegan los desafíos delante suyo, que van a estar ahí, sin buscarlos, otros llegan solos, tal vez otros son consecuencias de que lo hemos buscado nosotros, pero ellos van a estar ahí. Mucho tendrá que ver la actitud y la manera en que manejamos esa situación de la cosmovisión que tengamos nosotros de la vida allí, mis hermanos. Yo espero y es mi oración que cada uno de los que estamos aquí
si no todos, por lo menos a partir de hoy, los que no lo tienen, comiencen a ver los desafíos de la vida y la vida en sí a través de la perspectiva o de la cosmovisión judeocristiana. Que podamos nosotros enfrentar las cosas desde este ángulo, de este punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos a estos desafíos, cualquier situación en nuestra vida, desde esta perspectiva, desde esta cosmovisión, hermano, vamos nosotros a entender o por lo menos a estar un poco más conscientes de que las cosas no llegaron a tu vida al azar. Dios tiene un propósito en todo allí. Y nada, absolutamente nada, escapa de la soberanía de Dios. Y en todas las cosas que pasan en tu vida y en mi vida y alrededor de nosotros, Él tiene el control. Entonces, cuando usted y yo enfrentamos estos desafíos con esa cosmovisión, va a ser diferente la actitud, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a reaccionar y aún más las decisiones que vamos a tomar en medio de ellos también van a estar alineadas con esta cosmovisión. Por lo menos es lo que esperamos, es lo que deseamos, ¿verdad? Que usted no tome una decisión fuera de la filosofía, de la cosmovisión que usted tenga de la vida. ¿Cuáles serían algunos de esos desafíos más comunes que nosotros enfrentamos hoy en día? Bueno, son muchos, pero podemos hablar, por ejemplo, desafíos económicos. Hay desafíos económicos. La inflación, los malos salarios. Familias tienen que a veces tener 2 trabajos para poder costear. A veces familias tienen que unirse bajo el mismo techo para poder hacer frente al mortgage, ¿verdad? Y a los diferentes costos que hay. Hay desafíos económicos allí. Hay desafíos familiares. Hay porque esto es un efecto dominó muchas veces, hermano. Pero a veces cuando hay situaciones económicas también se afecta el matrimonio. Y hay desafíos en el matrimonio, hay desafíos en la crianza de los hijos allí también, especialmente cuando van allí tomando estas edades que le llaman aquí los teen. Eso representa un desafío. Yo estoy en medio de esos desafíos. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado, ¿sí? De verdad. Pero ¿por qué? Porque ¿sabe qué? Usted y yo también pasamos por esos teen. Usted y yo pasamos por esos teen. Y tal vez nuestros padres, en el caso de mi madre y mi padre, que no eran cristianos en ese tiempo, ¿cómo se las arreglarían ellos para, como dicen en Puerto Rico, bregar conmigo? No sería fácil para ellos. Yo ahora los entiendo de este lado. Y doy gracias a Dios que Dios me puso en el lado de conocerle a Él para poder entonces yo manejarlo de manera diferente. Eso constituye un desafío todos los días, hermano. Todos los días allí, mis queridos hermanos. La convivencia familiar es un desafío. La salud es un desafío. ¿Sí o no? La salud física como la salud mental. ¿Por qué? Porque la salud física, pues ninguno vamos a ir mejorando. Estos cuerpos se van deteriorando por ley de la vida. Y eso constituye un desafío. La salud emocional, mental, es otro desafío también que nosotros estamos enfrentando constantemente. Entonces, si usted enfrenta a cada uno, no pierda de vista la línea de la cosmovisión judeo-cristiana, entonces tal vez podamos manejarlo de manera diferente. De manera diferente, mis queridos hermanos. ¿Qué me dice de los desafíos sociales que están en nuestro entorno hoy? También nos afecta directa e indirectamente a nosotros también estos desafíos sociales allí. La situación de migración tiene connotaciones directas en nuestra familia e indirectas también. Las situaciones sociales de las ideologías que se han colado por todas partes, eso también tiene implicaciones en nuestras familias allí. La carencia de liderazgo en nuestro mundo, no solamente en Estados Unidos, en nuestro mundo, también constituye un desafío porque no hay para dónde mirar. ¿Y qué me dice usted de los desafíos espirituales? ¿Qué me dice de los desafíos espirituales? Dudas, oposición espiritual, falta de fe.
que es señal de los últimos tiempos. Sí, yo estoy consciente de eso, pero no deja de ser un desafío. No deja de ser un desafío para que a veces se desanimen las personas, para que a veces crean confusión, hay confusión allí. Entonces, solamente le mencioné 5 desafíos. Esos 5 desafíos tienen ramificaciones enormes. Pero lo que es más interesante todavía es que esos 5 desafíos que yo le mencioné, que hay más, usted y yo tenemos que lidiar con ellos a diario. Entonces imagínese usted, si usted no tiene algo sólido, firme, un fundamento de donde agarrarse, ¿cómo usted y yo vamos a lidiar con esto todos los días? ¿Se da cuenta? Tenemos que tener algo que no varíe, que no se mueva, que no vaya para aquí y para allá y que hoy de esta manera y mañana de la otra manera porque ahora el otro pensador por allá salió con otra cosa. No. Usted y yo tenemos que tener algo sólido donde anclar su vida, su fe, su familia. Esos desafíos se tienen que ver a la luz de la palabra y lo que Dios dice para usted y para nuestra familia. Porque los desafíos no se van a ir, ellos van a estar ahí. Cómo usted y yo los vamos a enfrentar es otra cosa. Pero si los enfrentamos hoy de esta manera porque acá me dijeron que era así, lo enfrentamos mañana de otra manera porque acá me dijeron que era así y asado, entonces vamos a crear una inestabilidad, hermano, no solamente emocional, espiritual, que después vamos a ser como este hombre que habla Santiago, de doble ánimo, que es arrastrado, por lo que nosotros tenemos que tener algo sólido, mis hermanos. Todos estos desafíos están delante de usted. Claro que la balanza se va a inclinar a algunos más que otros, dependiendo de su situación específica. Eso es la verdad. Dependiendo de su situación y la mía específica, pues va a inclinarse para uno más que para el otro y me identifico más con uno y con los otros. Las preguntas pueden ser en esta mañana allí, ¿cómo enfrentamos estos desafíos? ¿Con qué actitud los enfrentamos? ¿A quién tenemos a nuestro lado para caminar en medio de estos desafíos? ¿Qué herramientas o recursos yo tengo para enfrentar estos desafíos? Preguntas que podemos hacérnoslas. Preguntas que están ahí que tal vez usted se las ha hecho. Y que tal vez ya se las está respondiendo automáticamente en su mente. Eso es lo que queremos abordar en este día, hermano. Hoy deseo yo hablarle de un personaje del Antiguo Testamento. No va a ser Abraham, ni Sara, ni Noemí, ni Ruth, porque de ellas hablamos ya hace algún tiempo. Pero va a ser de otro personaje por ahí cerca, del personaje Jacob. Jacob. Y fíjense que este personaje Jacob abarca casi 25 capítulos en el libro de Génesis. Porque es el fundamento de la nación de Israel. Comienza en el 25, 19 hasta el 49, 33. O sea que abarca bastante. Y sería imposible para mí, a menos que Dios, el Espíritu Santo, me ayude a resumirlo a usted en 40 minutos. Casi 25 capítulos. Por lo tanto, no me voy a ir a lo específico, sino me voy a ir a lo general. A lo general allí, mis hermanos. Pero solamente le voy a hacer algunos highlights de la vida de Jacob. Como por ejemplo, que Jacob enfrentó desafíos en el seno de su hogar. ¿Y cuál fue el desafío que Jacob enfrentó en el seno de su hogar? Bueno, Jacob fue hermano gemelo con Esaú. Y al ser hermano gemelo con Esaú, Esaú salió primero. Esaú tenía derecho a la primogenitura. Allí desde el seno paterno de él enfrentó allí el desafío de preferencias de hijo. ¿Por qué?
porque Isaac, su padre, tenía una preferencia por Esaú, que comía de su casa, y más en cambio Rebeca, su mamá, en este caso, prefería a Jacob. Entonces ya desde el seno del hogar habían desafíos, conflictos en la familia. Y ese conflicto se va agravando, y usted que sabe la historia, se agravó después que Jacob negocia la primogenitura por un plato de lenteja, o por un guiso, que sería lo correcto. Un guiso que él había preparado, y su hermano viene cansado del campo y dame de comer. No, no te lo voy a dar. No, pero dame. No, te lo doy si me das el derecho de primogenitura. Ah, bueno, pues, ¿a mí qué? O sea, a mí no me importa. Si de todas maneras yo aquí voy a morir. Estoy parafraseando ese diálogo, pero en parte esto es lo que dice. Yo de todas maneras voy a morir. ¿Para qué a mí me beneficia la primogenitura? Y la Escritura dice, y así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Pero qué pasó? Él se queda con esa. De ahí él huye. Él tiene que huir porque después, cuando Rebeca escucha que su esposo Isaac va a dar la bendición final ya, el sello, ella escucha que se le iba a dar a Esaú. Y ella dice, no, esa es para mi hijo Jacob. Y entonces ya usted sabe la historia, preparan una comida especial, ella le pone los pelos en los brazos porque este era más rubio, más lampiño, el otro era más velludo, pero como hablaban iguales porque eran gemelos, se puso la ropa de su hermano para oler como su hermano. ¿Por qué? Porque el papá no veía, ya estaba ciego. Tal vez cataratas, yo no sé, pero ya estaba ciego. Y bueno, le da la bendición. Y Saúl dijo, deja que mi papá muera, que tú vas a saber. Y ahí se va. Entonces, habían desafíos dentro de la familia. Después el desafío del temor de que se las va a cobrar, se va. Se va para casa de su tío Labán. Ahí en el intermedio pasan algunas cosas, en el camino todo eso. Va para casa de su tío. Cuando llega a casa de su tío era más vivo que él. ¿Verdad que sí? Ustedes saben la historia. Él vio a Raquel, se enamoró perdidamente de ella y dijo, no, hice bien en venir para acá huyendo. Le dijo a Labán, está bien, trabajo por ella 7 años, no hay problema. Y trabajó con eso en mente. A los 7 años me caso con Raquel. Pero su tío, que era ya mayor, parece que eso va en el gen de la familia, ¿verdad? El sobrino ya también había salido, y la hermana tramposo allá también. Entonces imagínese usted, viene y le dice, no, es que aquí en mi tierra no es así. Aquí no se da primero la menor, aquí se da primero la mayor. Pero él vio que él había sido bendecido por la presencia de Jacob y el cuidado pastoral de las ovejas. Así que si Jacob pensó que los desafíos que enfrentó en la casa paterna eran grandes, allí los tenía peor. Allí los tenía peor con su suegro. Y tuvo que trabajarle 14 años a Labán por Raquel. Uno dice, no, por Lea también. No, por Raquel. Él lo trabajó por Raquel. Y la Escritura dice que le pareció poco. O sea, que de verdad que tremendo amor que tenía él por Raquel. Pero tal vez él pensó que se había acabado el problema. El problema, no, los desafíos continúan porque ahora tenía el desafío de Raquel era estéril y no le daba hijos. Más en cambio Lea sí le estaba dando hijos y le estaba dando hijos varones. Algo muy significativo para la cultura y ese momento. Y el desafío que él tenía en la casa paterna ahora lo está replicando en su propia casa, en su propia familia. Porque aquella mujer le hacía la vida imposible a su propia hermana. Entonces cree él que huyó de desafíos y encontró otros desafíos. Ese es el punto que le quiero mostrar. No es tanto, le estoy contando la historia para aquellos que tal vez no la han leído completamente. Él después se va. Él se va.
de allá escondida porque su suegro, entre eso le tiene que trabajar 6 años más, casi 7 años más, para que ya al final, casi 20, 21 años, le trabajó a su suegro. 14 por Raquel y después le dijo, no te vayas ahora mismo. Bueno, él decidió irse a escondida. Y cuando se enteró su suegro, lo fue a perseguir. Los encontró, hicieron las paces, hicieron un acuerdo, no hubo problema. Y él se fue. Y dijo, bueno, ya me voy en paz con mis esposas, con todos los animales, con los siervos, que Dios me ha prosperado, 20, 21 años, gloria a Dios, voy de regreso a la casa de mi padre. Bueno, ahí tenía otro desafío. Y ese se llamaba el desafío del pasado. Sí, porque su hermano Esaú venía a recibirlo con 400 hombres. En 20 años Esaú había prosperado también. Y él dijo, ay Dios mío, ahora sí. Ahora sí tengo, ese es un desafío grande, ¿qué voy a hacer? Y allí empezó a enviar regalos y presentes delante de él, uno tras otro y uno tras otro. Dios le dio favor, por supuesto, Dios está encima de todo esto. Esto es lo que yo quiero que usted esté viendo, que Dios está por encima de todo esto. A pesar de que él actuó así, Dios está por encima de todo esto. Y entonces, nada, ellos se reconcilian. Esaú no recibe nada de eso, él no lo necesitaba, Dios lo había prosperado también. Y aquello que para él era un desafío enorme, Dios intervino de manera sobrenatural en una reconciliación de familia. ¿Me sigue? ¿Ve? Pero por si esto fuera poco, sus desafíos no terminaron, hermano. Porque finalmente Dios desata la matriz de su esposa y tiene un hijo llamado José. Después tiene otro hijo llamado Benjamín. Y en el parto de Benjamín muere su esposa amada. Y ahora tenía el desafío de él criar 2 hijos de su esposa amada mezclado con los hijos de Lea que no lo miraban bien. ¿Te das cuenta? O sea, tuvo desafíos, hermanos. Fíjense, y él repitió la historia de preferencia. No aprendió. No aprendió y le hizo una túnica, la túnica de colores hermosa a José, ¿se recuerdan? Y por causa de esto lo venden sus hermanos, pero Dios en control de todo. Y va a dar al mercado de esclavos de Egipto. Se lo vendió a unas ismaelitas que pasaron por allí. Y allá en Egipto José llega a ser el segundo hombre, como ya sabemos. Después tuvo el desafío de la hambruna. Él no fue el único que enfrentó desafíos de hambruna. Abraham enfrentó desafíos de hambruna y salió de Canaán y fue para Egipto también. Isaac también, su padre, enfrentó desafíos de hambruna. Y ahora Jacob también enfrenta desafíos de hambruna. Usted sabe ya la historia de cómo fue que se resolvió el asunto de esta hambruna que ellos tenían, que él envía a sus hijos a comprar comida a Egipto. José reconoce a sus hermanos y dice, preguntó por todo y preguntó por su hermano Benjamín. Manda a traer a Benjamín como garantía y ahora tenía nuevamente Jacob el desafío. Ya perdía a José, él no sabía dónde estaba. Ahora también Benjamín me lo quieren arrebatar. O sea, era una decisión tras otra. Y bueno, finalmente accede y llega y lo deja ir. Después José lo recibe en Egipto y vive en Egipto. Y allí en Egipto tuvo el desafío de vivir como extranjero. Tal vez como tú y yo que estamos viviendo hoy. O sea que fueron muchos las decisiones que tuvo que tomar Jacob en cada uno de estos desafíos. Decisiones que fueron acompañadas de acciones y acciones que tuvieron consecuencias, tal vez algunas no como él esperaba, positivas, buenas, tal vez otras no, pero cada una de esas decisiones fue un reto, fue un desafío.
y cada una de ellas llevaba consecuencias consigo. Y esas consecuencias él no tenía el control. ¿Te das cuenta? Así que, hermano, yo pienso que el primer desafío y más grande que tiene el ser humano es el desafío de su existencia. De su existencia. Ningún otro desafío será tan significante como este. Como este. Esa es la pregunta filosófica que todo el mundo se hace. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito mío aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? El desafío de tu existencia y de mi existencia. Por eso le dije a usted que es tan importante, que es mi oración, que usted y yo tengamos una cosmovisión judeo-cristiana, porque es la única que puede responder estas preguntas de manera consistente. De manera consistente allí. Yo sé que la fe juega un papel, pero también hay mucha evidencia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? El desafío de tu existencia. Porque a Esaú no le importó su propósito. Él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si como quiera aquí voy a morir. A él no le importó eso. Él no estaba consciente de esto. Jacob tal vez sabía algo que Esaú no sabía. ¿Sí? Tal vez. ¿Por qué? Porque desde que estaba en el vientre de Rebeca estaba, bueno, grande, pero se meneaba mucho. Y cuando ella consultó a Jehová, Jehová le dijo, es que dentro de ti hay ¿qué? 2 naciones. 2 naciones. Y el mayor servirá al menor. Este conocimiento de Rebeca no es para justificar la acción que hizo después de engañar a su esposo, con el sentido de preparar todo eso. Pero ella sabía que había algo con su hijo menor. Cuando los dos salen, Jacob sale del calcañal. Porque era eso lo que estaba pasando dentro de ella. Tal vez Jacob, por medio de su madre, sabía esto, mis hermanos. Yo entiendo que dependiendo de la cosmovisión que tengamos de la vida, de lo espiritual, eso nos va a influenciar muchísimo a la hora de tomar decisiones, mis hermanos. Jacob tal vez sabía que fue creado para algo más. Algo más que solamente existir. Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Aquí me voy a morir. O sea, yo aquí existo nada más. Jacob sabía que había algo más allí. Algo más que ser pastor de ovejas. ¿Cómo iba a suceder? Jacob no lo sabía. Pero Jacob sabía algo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac, a estos anteriores, a su padre y a su abuelo, que Dios le había dicho que los iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Y Jacob decía, ¿cómo será esto? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Cuando llegamos al capítulo 49 de Génesis y vemos que Jacob le da una bendición a cada uno de sus hijos de las tribus de Israel. En Génesis capítulo 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá. Judá había madurado mucho, había crecido, ya no era el Judá de antes. Ya había crecido Judá. Dice, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, Jacob está profetizando ahora. Está trayendo palabra del Altísimo, pero está trayendo palabra allí que Dios le dio porque algo había para su familia. Y mira ya la edad que tenía Jacob. Pero se mantuvo creyendo esto.
en medio de tantos desafíos que enfrentó en la vida. Que fueron muchos, mis hermanos. Silo es una palabra que a veces cuesta interpretarla. Pues algunos dicen que es hasta que venga aquel que dará descanso, hasta que venga aquel que dará paz. Hay una versión aramea que lo ha interpretado como hasta que venga el Mesías. Pero sabemos que de la tribu de Judá vino el legislador. Sabemos que de la tribu de Judá viene el león de Judá. Sabemos que de ahí vino el Señor Jesucristo y que se refería a esto. Por eso allí el salmista en el Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por eso no dice allí cuando Jacob bendice a Judá, dice allí: no será quitado el cetro de Judá. Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 11, dice allí: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. El cetro de Judá no será quitado. Hermano, usted y yo enfrentamos desafíos. Eso es verdad. Ahorita estamos enfrentando algunos desafíos. Tal vez más de uno en nuestras vidas allí. Es mi oración que si te encuentras lidiando con ello en esta hora, puedas verlo, enfrentarlo y tomar decisiones también basado en esta cosmovisión judea cristiana. ¿Sabe por qué? Porque es la que tiene propósito para tu vida. Porque es la que, por sobre todas las cosas, traerá esperanza a tu vida. Traerá esperanza a tu vida, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados por Él y para Él, hermano. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Otro de los grandes desafíos, porque déjame decirle antes de entrar en el desafío que le voy a comentar ahora, es tan importante que nuestros jóvenes, nuestros niños, desde jóvenes y desde niños y que cuando van creciendo a jóvenes, sean afirmados y afincados en esto, mis hermanos, porque cuando lleguen a la universidad, allí se le va a estremecer el mundo o se lo van a querer estremecer. Allí le van a querer hacer entender que lo que ha creído ha sido todo un brainwash. Y entonces ahí va a encontrarse con un desafío de que o creo lo que me han enseñado toda la vida mis padres en la iglesia, creo lo que la Biblia dice, o creo esta nueva filosofía, esta nueva manera, este nuevo pensamiento de abrazar la vida. Pero ahí van a tener ese desafío y van a tener que decidir a quién van a creer. ¿A quién van a creer? Es un desafío. El segundo desafío es el desafío familiar. Jacob tuvo muchos de ellos en su propia casa, en casa de Labán. Lo tuvo donde quiera que él pasó, tuvo desafíos, mis hermanos. Tuvo desafíos. Y usted y yo no somos más ni menos que Jacob. También los vamos a enfrentar, mis queridos hermanos. La familia enfrenta muchos desafíos. ¿Por qué enfrentan muchos desafíos? Bueno, porque hay muchas cosas luchando contra la familia. Las huestes de maldad, el diablo y todo esto está luchando contra la familia. La familia tradicional, déjame esclarecer eso.
Hay una oposición demoníaca en contra de la familia tradicional. Y entonces vamos a tener desafíos todos los días. Todos los días, hermano. Estos desafíos se han colado en todos los países con estas ideologías. Se han infiltrado en el sistema de educación. Y entonces quieren educar a nuestros hijos en base a estas filosofías. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Tenemos desafíos, hermanos, en el matrimonio, sí. Pero ¿sabe qué? El matrimonio que abraza la misma fe, la cosmovisión judeocristiana, tiene una ventaja sobre los otros matrimonios. Tiene la ventaja de la cruz de Cristo. Tiene la ventaja de que cualquier diferencia, porque aquí no hay matrimonio perfecto, ¿ok? No hay matrimonio perfecto, todos tenemos nuestro sí que nuestro no, y todos tenemos nuestras diferencias, etcétera, etcétera. Pero dentro a la hora de encontrar situaciones para resolver en el matrimonio, hermano, cuando lo llevamos a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, hermano, allí nos podemos reconciliar mutuamente. Nos podemos reconciliar mutuamente. Y ¿sabe qué? Esto no solamente pasa para el matrimonio cristiano, esto pasa también para con los hijos. En la cruz del Calvario es que nosotros podemos encontrarnos nuevamente con nuestros hijos. Sí. Hay cosas que usted y yo no vamos a poder resolver dentro del matrimonio. Hay cosas que la consejería bíblica no va a poder resolver. Hay cosas que la ciencia de la salud mental no va a poder resolver. Y esto es un desafío enorme. Enorme. Pues afecta a todo. Afecta a la economía del hogar, afecta a la estabilidad del hogar, afecta la salud del hogar también. Pero mi consejo, mi exhortación es que si nosotros nos mantenemos creyéndole a aquel que nos llamó a salvación en Cristo Jesús, podemos navegar por medio de estos desafíos cualquiera que sean. No estoy diciendo que será fácil. Pero podemos navegar y podemos salir al otro lado victorioso si lo navegamos a través de la cruz del Calvario. Sí. El desafío de la soledad que enfrentamos. Oye, hermano. La soledad golpea en cualquier país. ¿Verdad que sí? Pero déjame decirte, yo he encontrado que aquí golpea más. Sí, ¿sabe por qué? Tal vez nuestros hijos que nacieron acá no se dan cuenta de eso, porque no han tenido, ¿verdad?, el comparativo. Pero usted y yo, que nacimos en nuestros países, el barrio es una familia, ¿o no? O sea, el barrio es una familia. Y si se queda una persona viudo o viuda, o está solo temporalmente, el barrio está ahí, es un support. No se siente uno tan solo. Cualquier vecino sale en ayuda. Pero aquí, hermano, es un aislamiento total. Es un aislamiento total. Por eso le digo que aquí golpea más. Por las características que son diferentes, por la cultura. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo todo eso. Siempre, hermano, trate de buscar un grupo de apoyo. Trate de involucrarse. Involúcrese a servir en la iglesia si usted pertenece a esta iglesia. Sirva como voluntario en algún sitio. Hay tantos lugares para servir a Dios en ese lugar, aunque sea un lugar secular. Puede servir a Dios ahí también, mis hermanos.
Hermano, el desafío de la crianza de los hijos. Jacob lo enfrentó. Lo enfrentó difícil cuando perdió a Raquel. Después no supo manejar las cosas tan bien y mostró favoritismo y fue algo que no resultó muy bien. No resultó muy bien, hermano. Fíjense que nuestros hijos enfrentan sus propios desafíos. Al ellos enfrentar sus propios desafíos, usted y yo los enfrentamos junto con ellos también. Aparte de los que usted y yo tenemos. Eso para que tenga en cuenta esto. Y no son desafíos cualquiera. No. Identidad y autoestima no es un desafío cualquiera. Presión social y expectativas de otros no es un tema cualquiera. Salud mental, que tener que lidiar con la ansiedad, la depresión, el estrés, no es un tema cualquiera. Influencia de las redes sociales y la tecnología no es un tema cualquiera. Acoso y ciberacoso no es un tema cualquiera. Expectativas sobre el futuro y la toma de decisiones en su vida no es un tema cualquiera. Exploración de la sexualidad y las relaciones amorosas no es un tema cualquiera. Equilibrio entre la independencia, que quiero ser independiente, y la responsabilidad no es un tema cualquiera. Entonces, ellos lidian con todo eso y usted y yo con ellos en eso también, encima de los otros desafíos que tenemos. Entonces dígame si no necesitamos a alguien que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ayudándonos en la toma de decisiones. No es simplemente una confesión positiva. Es que necesitamos a alguien real como Dios en nuestras vidas para que nos ayude. Por eso Él dijo, confía, yo he vencido al mundo. El desafío económico, hermano, es otro. Lo atravesaron los patriarcas, tuvieron que irse a Egipto. Cada uno de ellos se fue a Egipto. Pareciera que los tres repitieron lo mismo. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Porque la economía les golpeó. Y las crisis económicas han venido en todas las generaciones. Y ahora mismo, pues con la inflación hay crisis económicas. Pero le tengo que decir algo, hermano. Y tal vez usted no me lo tome a bien, pero le tengo que decir algo. Nosotros aquí todavía estamos muchísimo mejor que cualquier otro de los países. A pesar de que hay inflación, a pesar de que los precios han subido en el supermercado, a pesar de que a veces el dinero no alcanza hasta el fin de mes, a pesar de que tal vez hay que buscar 2 trabajos para poder allí, ¿verdad? Estabilizarse un poquito. A pesar de todo eso, todavía estamos mejor que en muchos de los países de nosotros. O sea que sí, la crisis económica nos ha tocado. Yo no estoy diciendo que no. Pero en comparación con el resto del mundo, todavía no estamos tan mal. ¿Qué es lo que te dice eso? Bueno, lo que nos dice eso, lo que nos plantea esto delante de nosotros es que debemos de ser buenos mayordomos, debemos de revisar el presupuesto, debemos de evaluar allí lo que son las necesidades básicas prioritarias y las que son los gustos secundarios que nos dábamos antes. ¿Ve? Y hacer ciertos ajustes hasta que esto pase. Y ver que en realidad pues lo que hacemos es que gastamos más. Pero los desafíos económicos son una realidad y están delante de nosotros. Porque todo aumenta menos los salarios. Y el desafío económico, como un efecto dominó, trae problemas en el matrimonio. No permitas que las cosas materiales afecten las 2 cosas más importantes en tu vida. Una, tu relación con Dios. 2, tu familia. No permitas eso. Ese desafío está en tus manos y lo puedes resolver con el Señor.
Desafío social. Si vivir aquí en otra cultura y en otra lengua ya de por sí es un desafío, hermano. Ya de por sí es un desafío. ¿Por qué? Porque a esta crisis que estamos viviendo ahora mismo en estos momentos migratoria, nos ha tocado a algunos más y a otros menos, pero nos ha tocado. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí también hemos sido migrantes. Y nos ha tocado porque tenemos familia que está siendo afectada por esto. Conflictos políticos globales que aunque sean en otro sitio, a la larga nos van a afectar a nosotros. El deterioro de la credibilidad del liderazgo es otro desafío social. La transparencia en las cosas. La pobreza. El desarrollo tecnológico avanzado de la AI que va a una velocidad que los países no saben ya ni cómo controlar eso, es un desafío para los países y a la larga va a ser un desafío para ti y para mí. Hay desafíos todos los días, hermano. Hay desafíos sociales, económicos en la familia. Y por último, déjame decirte del desafío de la fe. Las personas tenemos la necesidad de lo espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos creados de esa manera. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los únicos que fuimos creados así. Y la gran variedad de opciones espirituales que hay hoy en día. Siempre han habido opciones. Yo no estoy diciendo que anteriormente no hayan habido opciones. Tal vez con el avance de la tecnología ha expuesto más, de manera más visible, que ha llegado a más partes del mundo, lo que son las diferentes creencias en el mundo. Yo en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero la cantidad y la variedad que hay, hermano, es aterrador. Cantidades de denominaciones. Y todo el mundo clama sobre sí que tiene la verdad. Esto crea confusión. Esto crea confusión. Y resulta muy difícil, resulta un desafío cuando usted está buscando acercarse a Dios. Dios te está llamando y tú dices, bueno, y ahora será aquí, será ya esta creencia, esta filosofía, lo que piensa el otro y el otro. Y cuando viene a ver, tienes tantas cosas en la cabeza que lo que haces es que abandonas eso. Abandonas la búsqueda genuina de la fe. Este sincretismo religioso que tenemos hoy en día, mejor conocido, como algunos de ustedes lo conocen como la nueva era, New Age, donde cada quien ha tomado de cada cultura y de cada creencia, filosofías un poquito, la ha mezclado y así todo el mundo está bien. Así todo el mundo está bien. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Esto es un desafío que se enfrenta los jóvenes, los niños, pero también los adultos. Porque hay adultos que no crecieron en un hogar cristiano. Hay adultos que ya, después de haber tenido sus hijos y haber formado su familia, por X motivos en la vida, que solo Dios sabe cómo los atrae hacia Él, comienza a tratar con ellos en su vida espiritual y ellos comienzan la búsqueda y comienzan a estar abiertos, sensibles a lo espiritual. Y entonces resulta abrumador, agonizante el poder decir, bueno, ¿qué creo? El desafío de la fe. Hermano, esos son para los que están afuera. Eso es para los que tal vez
están en esa búsqueda. Pero déjame decirle algo para los que están aquí, para los que tal vez ya han creído en el Señor Jesucristo, también su fe está siendo desafiada. También su fe está siendo desafiada todos los días. Y déjame decirte algo, con un poquitito que te desvíes de Cristo, vamos a dar muy lejos de la cruz. Con un poquitito que nos desviemos de Cristo, vamos a parar muy lejos de la cruz. Este desafío de la fe no es solo para el que está afuera creyendo, buscando genuinamente una espiritualidad en su vida, saber que hay algo más y que necesita algo más y quiere buscarlo y dice, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué leo? ¿Qué libro me leo? Bueno, si tienes que leer un libro, que este sea el libro exclusivo que se pueda leer. Porque este libro te va a llevar a la verdad. Lo que digan los demás libros puede ser bueno, no está malo. Pero este libro es el libro que nos va a llevar a la completa verdad. Gracias hermano, nuestro fe va a ser probada, sabemos eso. Allí el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, y estoy de verdad acabando. En 1 de Timoteo 4:1 le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Déjame decirle que eso no se lo está diciendo a los que están afuera, está diciendo a nosotros. A nosotros. El desafío de la fe. El desafío de la fe. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos, hermanos? Con fe, con actitud positiva, sabiendo que no estamos solos, que Dios en primer lugar siempre está a nuestro lado. Además que tenemos una familia de fe que camina a nuestro lado, que Él ha provisto, que tenemos los recursos de su palabra, de sus promesas, a Dios el Espíritu Santo y a su iglesia. Primera de Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón ahora con estos desafíos que hay delante de usted. Con estas incertidumbres que hay delante de usted. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, dice el Señor Jesucristo, creed también en mí. Fe. Hebreos, que lo acabamos de estudiar hace 2 semanas atrás, capítulo 2, versículo 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. Aquellos que enfrentan retos, aquellos que enfrentan dificultades, aquellos que tienen que tomar decisiones. Él es poderoso para socorrerlos. Enfréntelo con la cosmovisión judeo-cristiana. Y si por si esto fuera poco, dice hermano, de verdad que estoy agotado, agotada. Esto me ha drenado. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Es verdad. Yo reconozco eso porque yo también me he sentido así. Yo solo puedo apelar a las palabras que el apóstol Pablo le dijeron allí. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo único. No hay fórmula mágica.
No la hay. La gracia del Señor es suficiente. Eso sí. Eso sí. Mi hermano, termino con esta meditación que dice, los desafíos son reales, es verdad. En ellos experimentamos dos cosas, crecimiento y sabiduría. Crecemos en medio de ello. Experimentamos sabiduría porque si nosotros nos entregamos en la búsqueda de la intimidad con Dios, el Señor nos va a dirigir a qué debemos de hacer. Ahora, eso no es una fórmula mágica que sucede de un día para otro. Pero Él nos va a guiar. Los desafíos, hermanos, son oportunidades. Son oportunidades. ¿Cómo las aprovechamos nosotros? Eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. No, que yo quiero que tú me la quites. Bueno, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Pablo? 3 veces te he orado, pero yo no te la voy a quitar. Pero bástate de mi gracia. Hay cosas que el Señor no va a quitar, pero esas cosas Él las va a usar para tu crecimiento, mi crecimiento. Porque Él va a pulir tu carácter, tu vida y mi vida. Y Él te va a llevar a otro nivel espiritual de dependencia de Él, de conocerlo más a Él y mejor. Eso es cuando tú y yo abrazamos la cosmovisión judeo-cristiana. Que sabemos que Él tiene el control, que sabemos que en su soberanía Él nos está permitiendo caminar por medio de este valle de sombra y de muerte. Pero que tú estás conmigo, tú no me has dejado, ¿te das cuenta? Si abrazamos eso, si abrazamos otra cosmovisión, decimos, yo no sé por qué me pasa, qué desgraciado soy, mira que todo lo malo me pasa, que yo no sé, que tengo que hacerme esto, lo otro, consultar aquí, consultar allá. No. No. En Él está todo. En Él está todo. Con esto yo no te quiero decir que no hay desafíos. Sí, los hay, son reales. Y nos golpean. Y sufrimos en medio de ellos. Esa es la verdad. Como se llame. Sufrimos en medio de ellos. Pero la invitación de la palabra de Dios una y otra vez es a confiar. Confiar. Sígueme. Confía en mí, dice el Señor. Entonces yo te quiero dejar con eso en este día. Desafíos son reales. Sigue confiando en Él. We're gonna get through. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias